Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están a todos? Espero que les haya ido muy bien estos 2 días de descanso de mí. Pero bueno, la idea es básicamente que hoy vamos a trabajar sobre todo el tema de propuesta de valor, ¿correcto? Antes de iniciar con el tema de propuesta de valor, hay algo muy importante que tenemos que mirar. Y es algo que normalmente nosotros hemos justificado desde varios entornos. A ver, ¿dónde estamos en estos momentos? Estamos trabajando todo lo que es el modelo de negocios de Canvas puntualmente. El modelo de negocios de Canvas, ya hemos dicho que es un lienzo básico donde estamos asentando elementos fundamentales para la creación y consolidación de nuestros negocios o estructuras empresariales. Desde ahí entonces solamente llamo este cuadro azul el segmento de clientes como explicación. De igual forma, acá tenemos unas preguntas orientadoras que les pueden ser de gran utilidad. Yo les voy a enviar un formato, una plantilla de Excel para que trabajen el modelo de negocios de manera directa, pues, en esa plantilla y lo puedan enviar de manera un poquito más sencillo. Pero de igual forma tienen esas preguntas que les van a servir, bueno, son de gran utilidad de una u otra forma para que puedan consolidar sus conceptos empresariales. ¿Vale? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este segundo elemento que tienen acá, que es la propuesta de valor. Recuerden que yo hasta acá, todo esto lo diligenciamos normalmente igual. Acá empezamos a cambiar los órdenes del diligenciamiento, ¿vale? Entonces, aquí vamos a trabajar la propuesta de valor. A ver, veamos cuáles son las preguntas orientadoras. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? Entendiendo valor como aquello que el cliente percibe como elemento fundamental para la toma de una decisión en torno a un producto o servicio. ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Y qué tipo de productos ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? Esas son las preguntas básicas de orientación. La propuesta de valor es bien importante dentro de todo el modelo de negocios porque es básicamente lo que nosotros estamos haciendo y porque realmente el cliente toma la decisión de encontrar mejor valor con nosotros y no con la competencia. Correcto, básicamente es eso. Pareciera sencillo y es sencillo realmente. Pues vamos a hacer un trabajito bien interesante. Pero antes de hacer ese trabajito, ¿sí? Quiero que complementemos el elemento del segmento de clientes. Resulta que con ustedes no he podido hacer herramientas básicas de generación de redes y alianzas estratégicas, pero sabemos que son fundamentales para el tema de la creación y consolidación del foro. Se los he dicho en repetidas ocasiones que esto es fundamental, en especial para que ustedes tomen, como dice el cuento, cancha y puedan empezar a contactar personas de diferente índole, en especial profesionales y empresarios de diferente nivel, para que puedan asistir y no solamente asistir, sino ser partícipes activos de este foro o evento que vayamos a hacer. Yo no sé si va a ser foro, seminario, qué vayan a hacer ustedes. Vale. Entonces, hay algo que es muy importante, no solamente en este caso, sino en el caso de, el tema empresarial. No sé si con ustedes ya les había comentado acerca de un caso, no sé si se los comenté, creo que en la sesión pasada, de hecho, acerca de qué fue lo que yo vendí cuando vendí mi primera empresa, o no se los había comentado esa anécdota. Los escucho. Ya les había contado la anécdota de la venta de mi empresa, de la primera empresa que yo tuve. No, profe. No, profe. No, bueno, vale. Entonces, se las cuento rápidamente. Básicamente, resulta que yo fui propietario, socio fundador de la empresa Alagro Limitada, anteriormente llamada y denominada Integradores Alagro, una empresa, pues, que empezó literalmente con 5.000 pesos. Eso será harina de otro costal y de otra historia. La empezamos allá 3 ingenieros agrícolas de la universidad. Eh, y decidimos justamente montar una empresa de servicios integrales, las 4 áreas fundamentales del sector agrario, donde brindamos asesoría, consultoría y todo lo que fueran instalaciones y similar. Entonces nosotros no queríamos quedarnos como los típicos docentes de la universidad vendiendo solamente sistemas de riego, sino que queríamos de manera integral vender o prestar los 4 servicios fundamentales. La historia de la empresa se las contaré luego. El caso fue que la empresa estuvo muy bien económicamente hasta el año 2009,
inicio del proceso de desmovilización de los paramilitares, donde nosotros tomamos un contrato de presidencia de la República y el cual resultó un contrato falso. Nos quebró ese contrato falso, literalmente volvimos a empezar, como dice el cuento, con pantaloncillos y un computador, después de que teníamos una oficina, teníamos una casa, dábamos empleo a 15 profesionales. Era una empresa bastante sólida y estábamos prometiendo bastante en el mercado. Resulta que en el año 2011 los socios nos cansamos en parte de estar volviendo a levantar la misma empresa, entonces decidimos liquidar la empresa. Cuando dijimos de que íbamos a liquidar la empresa, esto llegó a oídos de una importante cooperativa y de varias empresas que empezaron a decir, no, venga, yo le compro la empresa. Literal, la empresa en esos momentos era un computador, un celular y pare de contar. Correcto. Nosotros no teníamos ni estaciones totales como lo teníamos antes, no teníamos casas, no teníamos camionetas, no teníamos ni la marca registrada prácticamente. Simplemente teníamos un know-how, un conocimiento y un goodwill realmente fundamentado en el renombre que podíamos tener, porque en esos momentos parte de los errores que nosotros cometimos como emprendedores iniciales fue no registrar la marca en su momento. Entonces, la pregunta que les hago yo a ustedes es, una empresa en esas condiciones, un computador, un celular como tal, y pare de contar, ¿cuánto creen ustedes que pudimos haberla vendido? ¿Qué me dicen ustedes? Por el valor de los activos, pues dependiendo de cuánto costara el computador y el teléfono. ¿Pero cuánto le calculas tú, año 2011? Pues máximo le colocaría entre 3 y 4 millones de pesos, máximo, y yéndome muy lejos. Ojalá. Para el 2011, 3 y 4 millones de pesos, súper, mejor dicho. Bueno, excelente. Señorita Angie Aguilera, ¿qué crees tú? Pues no sé, profe, pues como apenas están iniciando, creería que un poco menos de lo que dijo la... ¿Apenas iniciando? No, qué pena. Nosotros arrancamos la empresa en el 2003 y la queríamos liquidar en el 2011 y resultaron varias empresas ofreciéndonos por la compra de la empresa. Y la empresa era un computador y un celular, básicamente. Pero pues eso no sería como tal vender la empresa, ¿no? Porque pues eso, o sea, vender el computador y el celular sería más como la estructura que ustedes tenían, ¿no? No, pero es que ya no teníamos prácticamente. Estábamos ¿ya? Así fue más o menos la historia del cuento. Entonces, ¿cuánto crees, Angie? Profe, es que no sé, se le fue un rato y volviste, entonces no te Ah, ya, alcanzas. listo. No, no importa, no importa. Pues, seguro fue algo de conexión acá. ¿Pero qué Pero crees, Angie? preguntar otra cosa, cuando tú dices que bueno, no sé cómo fue que dijiste que no la nombraron, no, la certificaron, no sé cómo fue que dijiste, ¿a qué te Sí, refieres? no le registramos el nombre. Ah, ok, pero, o sea, cuando dices eso es cuando hacen lo de la Cámara de Comercio o a qué te refieres por sí. Nada, me refiero a que toda empresa, en lo posible, cuando está iniciando, no solamente tiene que registrarse en Cámara de Comercio, sino también ante la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger su marca y su nombre y signos distintivos, ¿ya? Entonces, como te digo, éramos emprendedores buñuelos y no, pues, buñuelos para la época, ¿cierto? Entonces, no habíamos hecho ese proceso, ese trámite, pese a que yo ya coordinaba un emprendimiento y sabía que había que hacerlo, pero nunca lo hicimos. Entonces, no teníamos registro de nombre ni de marca. ¿Cuánto creen ustedes que pudimos haber vendido esa empresa? Señor David Ocampo Grajales, cuéntamelo. ¿Qué crees tú? Pues no sé, yo digo que por ahí lo mismo 2, 3 millones. 2, 3 millones. Listo, muy bien. Si vamos a sentar a todos dirían que 2, 3 millones en promedio normal.
Les cuento que esa empresa la vendimos en 80 millones de pesos. ¿Quién me dice por qué que no sea Andrés Monroy, por favor? De pronto por el reconocimiento que tuviera. Para nada, o sea, nosotros tuvimos buen reconocimiento, teníamos un buen nombre, pero pues realmente el reconocimiento no vale tanto a la hora de crear o de consolidar la empresa. ¿Quién más? De pronto, Yo digo que por la, ¿cómo se dice? Pues la idea tenía un potencial muy grande, entonces podían, o sea, las personas que la compraron sabían eso muy bien, entonces sabían que podían Entonces, ¿por qué no beneficiarse. montaron ellos su propia empresa con esa idea? Ay, sí, es ¿Sí verdad. ves? Ajá. Pero no es por la estructura que usted ya le habían dado a la empresa. Ya no teníamos estructura. Si llamas estructura, ¿a qué llamas estructura tú? Esa sería la pregunta. profe, pues podría ser fácilmente por el valor agregado que ustedes tenían a la empresa. ¿Y cuál era el valor agregado de la empresa? Pues no nos has contado muy bien, pero sí se supone que se estaban basando en dar asesoría, ¿cierto? Ajá. Pues no, Eh, doctor Andrés Monroy, no era eso. Pensé que le Ah, ibas a pegar como últimamente le pegas a todas. Muy bien. Jefferson, ¿qué me dices? Jefferson Graciano. Nicole me dice, se ha ahorrado todo eso. Ya ustedes tenían todo listo, no tenían que iniciar desde cero. Claro que sí, no teníamos ni un computador y un celular, dice Nicole. No tenía que iniciar desde cero. Lo fácil era comprar algo que ya estaba consolidado. profe, Esa no era, Nicole. es por la base de datos de clientes que ya tenían ustedes. Brutal, sí, señor. Efectivamente, las Claro, bases claro, de datos fue lo que nosotros vendimos. Eso es claro, lo que todo lo que realmente tenían ya. vale. Ya. Miren, muchachos, dicen por ahí, y lo hemos escuchado todos, sin excepción, el que tiene la información tiene el poder. Las bases de datos valen muchísimo, 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 muchísimo dinero. Y ya una base de datos filtrada y depurada para saber quiénes eran clientes y quiénes estaban constantemente pagando y quiénes estaban de manera recurrente o habían comprado servicios de Alagro, vale plata. Y eso vale mucho más plata que cualquier computador o cualquier celular o cualquier establecimiento como tal. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes más tienen. Miren, hay una cosa típica que aquí siempre me cuestionan. A mí siempre me han preguntado, Juan, ¿cuál es la gran diferencia entre un emprendedor de la Universidad Nacional y un emprendedor de EAFID? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Yo creo que Andrés Monroy ya escuchó de historia, pero no importa, así sea Andrés Monroy. ¿Qué me dice, señor Andrés Monroy? No, profe, la verdad, he escuchado la historia. Ah, bueno. Eh, Supondría yo que va más pues, en el dinamismo, en la obtención, la manera de conseguir sus clientes, en los métodos que utilizan. Para nada. No, Esa no es la gran diferencia. Señor José Ángel, ¿qué crees tú que sería la diferencia entre un emprendedor de AFID y un emprendedor de la Nacional? ¿Por qué los emprendedores de AFID tienen mayor potencial de tener éxito en el mercado que un emprendedor de la Nacional? tiene mejores relaciones. Brutal, exacto, fin. No hay más respuestas. Nosotros no sabemos relacionarnos. Es más, a nosotros ni nos interesa relacionarnos. Ese es uno de los grandes defectos, problemas, si se quiere llamar, falta de competencias que desarrolla la universidad pública y en especial la Universidad Nacional. Peor que la de Antioquia, la verdad. Porque en la Nacional enviven tanto al estudiante en el tema académico y que prácticamente si usted no tiene un buen promedio no sirve para nada y en la industria no van a contratar, que pierden de foco y de lado que somos individuos, seres humanos y seres que nos relacionamos. Vuelve y juega el tema psicológico, el tema antropomórfico, el tema humano. Las facultades se han deshumanizado y se han vuelto académicamente nota. Y eso no es así. Por eso a mí me encanta que ustedes seleccionen el tema profesional, porque el tema profesional yo los evalúo a ustedes dentro de su desarrollo personal, intelectual
cognitivo y de resultados. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, muchachos, cuando nosotros estamos metidos en el campo empresarial puntualmente, o sea, emprendedores de tipo empresarial o de negocios, no sabernos relacionar es una de las principales competencias que tenemos por desarrollar. Entonces, en la universidad, lo que nosotros vamos a hacer es también relacionamiento. Miren que en parte por eso es el objetivo del tema foro, seminario similar, y por eso yo les pongo un punto comillas tan alto para algunos, de decirles, vea, es que esta vaina tiene que ser empresarial, tiene que ser con empresarios y tienen que venir de egresados hacia arriba, egresados y profesionales, no estudiantes y académicos. ¿Por qué razón? Porque los quiero sacar de su zona de confort, que son profesores, investigadores, estudiantes y huevonaditas de esas. Porque eso lo tienen todos los días allá. Mientras que los empresarios, los comerciantes, los profesionales como tal no lo tienen todos los días allá. Por eso me interesa que ustedes realicen esa actividad. Hay que hacer bases de datos. Hay que aprender a hacer bases de datos. Hay que conocer bases de datos. Hay que buscar y comprar si toca bases de datos. Las bases de datos también las venden a nivel empresarial. Ustedes pueden ir a la Cámara de Comercio y decir, ve, yo voy a montar una empresa de viveros forestales y quiero analizar cuál es mi competencia y quiero conocer la base de datos de mi competencia. Entonces, por favor, señores Cámara de Comercio, necesito conocer todas las empresas registradas que tengan una actividad comercial en el orden de viveros comerciales forestales. ¿Y saben qué? Se les venden. No se las regalan. Usted en Internet puede encontrar muchas bases de datos, sí, pero obviamente nunca como con la información que van a tener dentro de una base de datos comprada. Ustedes en Internet también pueden comprar muchas bases de datos, pero tienen que buscar dónde comprarlo de manera segura y confiable. ¿Correcto? Entonces, las bases de datos se convierten en el core fundamental de un buen emprendedor a la hora de consolidar un activo fundamental de la empresa. Es uno de los activos principales de la empresa, la creación de bases de datos. Si, por ejemplo, hoy en día a mí me hackearan mis nubes, porque tengo varias justamente para tener backups de ciertas bases de datos, podrían encontrar contactos de más de 100.000 contactos, ¿correcto? Y es cortica, es pequeña la base de datos. 100.000 contactos en diferentes ámbitos empresariales, de negocios, de relacionamiento, de amigos, de conocidos, etc. Pero todas ellas las puedo empezar a filtrar y a reconocer de acuerdo a lo que voy necesitando en su momento, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen una serie de información y de complementos de bases de datos. Yo quiero que hoy hagamos un corto y breve acercamiento a esas bases de datos. Entonces vamos a arrancar hoy con una actividad muy simple, y es la que tenemos aquí en pantalla. ¿Tienes bases de datos? ¿Sabes crear bases de datos? Vamos a jugar. Literal, vamos a jugar. Yo quiero que tomen su Excel o que tomen su papel y lápiz, no tengo problema. Cojan su WhatsApp, cojan su Facebook, cojan lo que quieran de base de datos y vamos simplemente a iniciar a conseguir uno de esos amigos, vecinos o simplemente un conocido donde ustedes puedan validar la información del segmento de clientes. Es decir, busquen todos los datos que puedan de esa persona. Identifiquen cuáles serían las variables que usted tendría que tener en cuenta para crear una buena base de datos para hacer gestión de potenciales clientes de su negocio o empresa. ¿Correcto? Cuando refiero a variables puede ser obviamente nombre, teléfono, dirección y ¿qué más? Recuerden que las bases de datos me tienen que dar información. Información. Listo. Y de una vez nos estamos adelantando a un tema muy importante que sigue justamente después de este, de propuesta de valor, que es el relacionamiento con los clientes. Entonces, para esta actividad, ¿queda clara la actividad, señores? Señoritas. Profe, qué pena, a mí sí me gustaría si me la puede repetir pues, un poquito. No hay problema, con el mayor de los gustos, señor Andrés Monroy. A ver, ¿qué vamos a hacer? Coges tu Excel, pues si tú tienes computador en este momento disponible. No, de hecho la clase es de celular, pero abro fácil también las hojas de cálculo. No hay problema, puedes tener hojas de carta, coges una hojita de carta y empiezas a colocar las variables que deberías de tener en cuenta para crear una buena base de datos
de los que serían tus potenciales clientes dentro del segmento de clientes para tu negocio o empresa que esté contemplado en el concepto empresarial que estás trabajando acá. ¿Me hago entender? Vale. Pones las variables. Segundo paso, vas y buscas y validas dentro de tus bases de datos, que pueden ser infinitas, pues yo no sé si tenés Facebook, pero esas son buenas fuentes de bases de datos. Facebook, Instagram, cualquiera de esas bases de datos que normalmente uno tiene y no se da cuenta que las tiene, ¿sí? O simplemente vas y validas con un amigo conocido la información que estás poniendo en esas bases de datos. Entonces tienes que buscar un contacto de tu base de datos, llamarlo, contactarlo y pedirle esa información que crees es necesaria para consolidar tu base de datos. Si tú ya tienes toda la información de ese personaje, de una, buenísimo. Por lo menos quiero que en 10 minutos, no más de 10 minutos, ustedes por lo menos ya tengan una tablita con todas las variables que creen son necesarias para el desarrollo de su empresa y la creación de su base de datos. Y segundo, por lo menos una entrada, es decir, una persona dentro de esa base de datos. ¿Soy claro? 10 minutos, señores. ¿Preguntas? No importa la persona que sea. No me importa. Quiero simplemente ver el ejemplo. Ojalá lo puedan compartir. Si lo van a hacer como Andrés Monroy en hoja, entonces por lo menos tómenle una foto que nos puedan compartir. ¿Vale? Bueno, señores, 10 minutos contando ya. Adelante. Hola, hola, listo muchachos, ¿cómo nos fue? Cuéntenmelo todo. ¿Quién desea compartirnos la pantalla de inicio? Bueno, entonces dedocráticamente, no, esto se está poniendo bueno. ¿Cuáles tres palacios? Cuéntanos, Diego, muéstranos. Listo, profe, ya voy, deme un momento. Vale. Profe, no me deja compartir. Hola. Hola, hola, cuéntanos. Profe, no me deja compartir. Ahora sí te voy a dejar compartir. Ya tengo la opción habilitada. Ahí lo acabo de verificar. ¿Ves? Dale. Muy bien. Bueno, voy a quitar mi video. Y doctor, preséntenos su base de datos. Básicamente, alcancé a entrevistar prácticamente a mi mamá y mi papá y conseguí sus nombres, apellidos, teléfono, gustos, profesión, nivel de educación, ingresos, promedio de ingresos y comida favorita. Muy bien. ¿Cuál es la idea de negocio tuya? Se llama Azul y Verde y nos especializamos en venta de nuevas formas de cocina, es decir, nuevos snacks, nuevos implementos de cocina como, ahora se me fue el nombre, especias de origen Ok. silvestre. Muy bien, muy interesante. Listo. Señorita Luisa, no me lo vas a descompartir, porfa. Señorita, no, mentira, es Laura. No, espérate, yo sí estoy conectado. Vamos a ver aquí. Bueno, don Oscar Alfonso. Oscar.
¿Cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Oscar, ¿cómo te parece esa supuesta base de datos? Profe, pues la verdad la estaba viendo un poco y no sé qué decirte, pues como porque entré en tras de la sesión, entonces pues estoy un poquito desentendido, pero hasta donde de pronto de mi apreciación le falta un poquito más de datos para preguntar y como de más color, creo. Ok, interesante. Señorita Profe, Nicole Vanegas, ¿verdad que usted está por el chat? Nos comentas por el chat. Mauricio Cañón, hace rato que no lo escucho. Señor Mauricio. Mauricio se fue a comer, muy bien. Le faltan datos para determinar si pueden ser sus clientes. Muy bien, ¿como cuáles datos, Nicole? Jefferson Romero. Jefferson, cuéntanos. Profe, pues me parece que tiene muy pocos datos como tal para saber si sí puede ser cliente de él. Pues porque Bien. comidas favoritas, a no ser de que vayan a vender tipos de sopas pero pues hablan de, el emprendimiento de él es acerca de frutos silvestres, me parece escuchar, o comidas silvestres. Eso tiene como A no, que todito, hermano. bueno, entonces, bueno, sí, la de sopas, a no ser de que le echen cosas silvestres a las sopas, entonces pues uno sí podría tomarlo por parte de que sí podría ser un cliente, pero me parece que tiene muy poquitos, pues muy poquitas Variables. preguntas como para uno saber De si sí hecho, puede ser un cliente de uno. de hecho, ahí se complementa mucho con lo que dice Mauricio Cañón. Profe, creería que más variables en cuestión de sus gustos orientados al producto que ofrece. Totalmente cierto. Muy bien, Mauricio. Bueno, entonces, Diego, varias anotaciones. Listo, varias anotaciones. Mira que tus mismos compañeros están diciendo en estos momentos que la idea es que necesitas un poco más de variables para conocer un poco mejor a tus clientes o más a tus clientes. Yo estoy también de acuerdo con eso. Recuerda que acabamos de pasar un capítulo que era la parte de segmentación del cliente. Y ahí tienes unos muy buenos pasteles para encontrar variables que te puedan servir en torno a las preferencias, gustos de tus potenciales clientes, ¿correcto? Entonces, es muy importante que ustedes se liguen a eso. O sea, todo lo que yo doy acá, todo va ligado, uno paso a otro, un paso a otro. Entonces, por eso es que es importante que tú también revises esos conceptos que vimos en la sesión anterior, Diego. ¿Vale? ¿Es claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno, de hecho hay otro elemento y es el tema de forma. Es muy charro, ¿verdad? Que yo no sé por qué. No sos el único, te lo juro que no sos el único. Esta misma actividad también la hice el sábado, el tema de la construcción de bases de datos, con un grupo de una empresa. Y es muy particular porque ellos también empezaron las variables en forma de columna. Normalmente las variables, muchachos, se deben de disponer en forma de fila para poder tener un mayor número de elementos agregados en forma de filas. Correcto. Entonces, casi que les estoy diciendo las variables que queden en columnas, pero todas dispuestas en una misma fila. ¿Sí soy claro, señor Diego? No. Sí, profe. Ok. Entonces, es mucho más fácil seguir agregando variables hacia allá, de manera horizontal, hacia la derecha, que empezar a agregar variables hacia abajo y empezar a buscar por allá un cliente por allá lejos, porque todas las fórmulas de Excel generalmente son de manera vertical. Correcto, no es de que tú las dispongas horizontal, pero es un poco más complejo. Entonces, digamos de que es un poco más fácil de verlo así. Entonces, generalmente las personas me salen con los datos como tú la hiciste. Pero no, muy bien. O sea, la idea es de que la empieces a variar y que la empieces a complementar con variables que te ayuden a segmentar tu cliente.
Recuérdate que acabamos de pasar segmento de cliente, ¿vale? Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir su pantalla para que arranquemos ya lo otro? Profe, Profe, a mí yo- me gustaría yo- compartirla. Échenla, yo no tengo problema, cualquiera, hágale. Como yo entré tarde a la clase, entonces a ver si entendí bien la actividad y si la tengo bien. Ok, vale. Ok, entonces todos hablaron al tiempo y ninguno compartió nada. Ah, bueno, así sí me gusta. Yo ya empecé a compartir, pero le di la oportunidad a la Eso, compañera. ya ahí se ve algo. Eso es de Elizabeth Hernández. Muy bien, Elizabeth. Yo quito la foto, aquí el video del gordito canzón. Hágale pues. Preséntanos. Bueno, mi lista de variables está conformada por el nombre, el teléfono, profesión, lugar de siembra y los gustos que tiene cada cliente. Sí. Y pues aquí tengo inscrito los clientes, por ejemplo, Alfonso Acevedo, su número telefónico, su profesión, el lugar en el cual va a sembrar el producto que va a comprar y los gustos, la afinidad que esta persona tiene, que en este caso son maderables. Aquí está, de esta forma, entonces está Janet López, su número telefónico, su profesión que es ama de casa, el lugar que sería en su casa y los gustos que son hortalizas. Y por último tengo a Rodrigo Ula, su número telefónico, su profesión que es doctor, el lugar de siembra también sería una finca y su afinidad es por los frutales. Muy bien. No necesitas decirnos mucho, vas a montar un vivero forestal, ¿cierto? Sí. Muy bien, esa es la idea básica de todo ingeniero forestal que pasa por este curso, la verdad. Pero no hay problema, de verdad que está bien, listo. Vamos a ver cómo le metemos un factor diferenciador innovador bien bacano. Listo. Bueno, Elizabeth, entonces, señor Andrés Monroy, dele manduco a esa base de datos. No, Manduco no, pero yo creo que ya pues, digo al compañero ¿No le va a dar anterior. manduco? Ah, no, -1 para No, usted, papá. profe. -1 para usted. No, dele No. manduco en forma. Listo, Hágale, no, pues. más que todo fue lo que se le dijo al compañero anterior. Es más como, por ejemplo, veo que muchos de los compañeros intentaron sacar 2 hasta 3 personas. Yo creo que en este momento lo mejor era sacar la mayor cantidad de variables, pero enfocadas al negocio que hacemos. Me parece que esta base de datos va muy focalizada directamente a la persona que ya sea tu cliente, porque le estás preguntando por un lugar de siembra. O sea, en esta base de datos no podemos pasarla, pues supongamos, por una empresa de lo que sea, una empresa de arepas, y la vamos a pasar por todos los gerentes a ver quiénes de ellos podrían resultar nuestros posibles clientes. Pero, por ejemplo, si les preguntamos lugar de siembra, yo creo que pues, toda la persona ya va a quedar como perdida para brindar información, no va a saber qué decir. De resto, no sé qué más. Bueno, realmente tienes y no tienes razón. Bueno, interesante que hacen falta variables, al igual que el compañero. ¿Por qué Sí, le faltan variables, señorita Lisa? Fácil, no perfila a tu cliente. Recuerda que la parte de segmentación del cliente implica que tú puedas saber sus gustos, preferencias, momentos donde lo puedes abordar, cuál es su lugar de habitación frecuente y similar. ¿Dónde no tiene razón el señor Andrés? No tiene razón en que una base de datos se debe pasar por cualquier tipo de parte. Hay unos tipos de datos en las bases de datos. Unas son datos de contacto y datos específicos. Los datos de contacto sí son generales para todas las bases de datos. Entonces, por ejemplo, miren en esta división. No sé si logran ver mi flechita, creo que no, ¿cierto? ¿La ven o no la ven? No. No se ve. Ok. Listo, permítame, no, yo sí tengo anotaciones, sí, anotar, aquí está. Aquí ya sí la ven, ¿cierto? No. Por ejemplo, yo hago esta rayita. Ah, sí, ya sé. Ah, bueno, muy bien. Entonces, miren lo que pasa acá. En esta base de datos, todo este pedacito se convierte en apenas los datos de contacto.
Y estos son los datos de descripción del cliente. Son muy pocos para ambos, ¿sí? Entonces, entre los datos de contacto y la descripción del cliente que tenemos acá, no logramos mayor cosa. Es un contacto, un acercamiento muy básico. En los temas de datos de contacto, sí, obviamente, nosotros necesitamos nombre, cargo, puede ser profesión, como lo tienes ahí, pero nosotros normalmente no lo contactamos así, sino que lo contactamos en un teléfono celular o en un teléfono fijo, el número de WhatsApp, el correo electrónico, las redes sociales, cuál red social utilizan, o sea, si utilizan Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn o similar, si van a buscar algo muy específico, ¿ya? Son datos de contacto que normalmente ustedes pueden hallar o encontrar o buscar, ¿correcto? ¿Cuál es el asunto? Muchos me preguntan cuando estamos haciendo, pues realmente para que sepan, para que no se estresen, yo tengo que ir con un curso completo de creación de bases de datos. Es un curso de 14 horas básico que lleva todo eso, pero simplemente les doy la generalidad. Cuando uno está creando bases de datos para hacer minería de datos, usted lo que necesita es información. Y siempre, sin excepción, me preguntan lo mismo. Juan, pero yo no voy a llegar a abordar un cliente a decirle, venga, señor cliente, usted me da por favor su Instagram y cuénteme usted dónde se mantiene y cuénteme, ¿y usted de qué lugares frecuenta? ¿Cierto? Yo no le voy a ir a preguntar todo eso de una vez. ¿Y ustedes qué me dicen al respecto? ¿Qué harían entonces? Jugar con las variables. Como, sí, ¿como qué? Por ejemplo, en mi caso, que es alimentación, precisamente me fui por los gustos y por qué le gustaba comer, porque de esa manera yo podía trazar un sendero de que más o menos a ese tipo de cliente o a ese grupo de clientes les iba a gustar ciertas cosas. Muy bien, entonces tú llegas y te la voy a poner en frío. Llegas y buscas un contacto de tu WhatsApp, el que sea, que tú sepas que obviamente le gusta comer, ¿cierto? Entonces le preguntas, bueno, cuénteme, ¿usted qué le gusta comer? Y ya. Y de una vez le preguntas, ¿usted qué lugar frecuenta? Y le preguntas también, ¿dónde estás ubicado? ¿Cuál es tu dirección, tu teléfono? No. Le haces todo ese interrogatorio, toda esa encuesta. De ¿Qué me esa dicen manera tan ustedes? directa, no. Ah, muy bien. Señorita Luisa Márquez, cuéntemelo. Señor, ¿Qué dígame. piensas? ¿Qué piensas Pero al es que es respecto? un poco complicado, porque es que atraer clientes sería de pronto, por ejemplo, yo que voy a dar asesorías lecheras, preguntarle obviamente al presentarme, me voy a dar cuenta de su nombre y preguntarle si o sea, qué ocupación hace. Si me dice ganadero, pues ya sé que lo que puede estar en mi base de datos y irlo enredando, pues, no enredándolo en mala forma como normalmente se piensa, no, sino pues entablar una conversación con él y proponerle que pues, Peligrosa, que yo, Luisa, enredadora. pues eso es lo que hace uno cuando ya tiene como experiencia en vender alguna cosa. Pues no, se trata de vender el producto y en el momento en que ellos llegan como tal a la empresa, sí se pide toda la información, pero el resto tener con tan solo el nombre y el teléfono y saber qué ocupación tiene, nos daría como una base para saber si sí puede ser cliente de uno o no. Muy bien. Profe, A ver, muy interesante, muy interesante, muy interesante lo que dices. No es discutible, es válido. ¿Y a dónde quiero llegar? Ojo, es que las bases de datos son hijos vivos, igualito que la empresa. La empresa es un hijo vivo que usted lo tiene que procrear, ¿cierto? Verlo nacer, alimentar y criar y empezarlo a crecer hasta que obviamente llegue a su adolescencia, llegue a su adultez y prácticamente lo vende o lo deja ahí engorde. ¿Correcto? Eso es un hijo. Las bases de datos son la misma joda, muchachos. Literal.
Las bases de datos son justamente la matriz fundamental de sus empresas. Como tal, usted, al igual, y qué pena, te voy a pedir, Elisa, que por favor nos descompartas un segundito la pantalla o yo te la dejo de compartir, güey. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Miren lo que yo tenía acá. Me voy a volver un poquito en la presentación. ¿Se acuerdan de esto? Es exactamente lo mismo. La base de datos depende del embudo de mercado. Yo puedo tener 1000 contactos. ¿Se acuerdan que ahorita dije que las bases de datos se partían en dos? Yo puedo tener 1000 con información de contacto, pero los voy depurando acorde a cómo los vaya llamando, a cómo los vaya contactando. En un primer contacto puedo solicitar parte de la información. No puedo ir a tosigar el cliente como tal. Por eso los empiezo a prospectar. Entonces, ahí yo tengo que ser muy inteligente, como dice la señorita Luisa, como dice el señor Andrés, como dice el señor Diego. La idea es empezar a jugar con las variables. ¿Cuál variable sigue dentro de la construcción de mis bases de datos? La señorita Lina nos escribió en el chat algo muy inteligente, muy interesante. Se los voy a leer para quien no lo haya leído. Me abre el chat. Así ya me abrió. La señorita Lina dice, yo buscaría en sus redes sociales a qué página sigue para tratar de deducir los gustos sin tener que preguntarles directamente. Ese es un proceso que yo también lo tengo que identificar. Variables que sean de consulta o de búsqueda accesible. Por eso les digo, esto es un curso de 14 horas, donde yo tengo que identificar qué tipos de variables son qué, pero aquí no simplemente les estoy diciendo, tienen que ser muy inteligentes para construir su propia base de datos, ¿correcto? ¿Cuál es la información que tengo que estar consultando y cuál información tengo que estar validando o verificando del cliente? Correcto. Y eso es lo que me ayuda justamente a pasar de este tema de contactos a prospectos. Y de prospectos justamente a todo lo que son los clientes. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿queda claro hasta ahí, señores, o no? Señor Profe, yo tengo Diego. una pregunta. Sí, señor, échela. Siguiendo la idea que tiene la compañera Lina, es decir, que lo que uno haría en eso que ella propone sería entrelazar bases. Y después se haría lo que usted dice que sería depurarlas. Excelente. Mira, hay algo que es minería de datos. A ver, ¿quién ha escuchado acá? Hijo de madre, vamos a terminar hablando de otra cosa. Bueno, ¿quién ha escuchado hablar de los siguientes dos términos? Revenue. ¿Alguno? Nadie. ¿Nadie? ¿En serio nadie? Profe, no te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Ok. ¿Quién ha escuchado este término? Revenue. Pues como para pronunciárselo muy chichombianamente. Nadie. Muy bien. Por ahí alguien escribió en el chat. ¿Qué nos dice? Naiden. Ah, bueno, está bien. Excelente. Término para que consulten. Se escribe así como lo pronuncié mal pronunciado. Revenue. ¿Listo? Muy bien, consúltenlo. Segundo término, que este sí donde me digan que no, hijo de pucha, mejor dicho, los cuelgo. 5G. ¿Alguno ha escuchado alguna joda de 5G? Yo alguna vez lo escuché. Ah, bueno, muy bien, al menos alguien ha escuchado algo. Señor Andrés Monroy, cuéntenos qué ha escuchado acerca de 5G. ¿Qué son las redes 5G? Tecnología. Uy, Mauricio, mejor dicho. Profunda tu anotación. Señor Andrés Monroy, cuéntenos. He escuchado sobre las redes 5G que son un tipo de red que están empezando a ofrecerla prácticamente gratuita al usuario, pues, o al cliente como tal, pero a cambio de esto creo que debe simplemente, pues, lo hacen tan fácil como que en pago es suministrar cierta información personal, pues, suya,
del mismo cliente. Eso es lo que escuchaba. Bueno, resumen de la operación. La red 5G es la robotización, automatización de la sociedad, de la humanidad en general. ¿Por qué razón? Las redes 5G lo que buscan es minería de datos complementaria. Usted se convierte en un punto para la red. Ese punto está totalmente conocido. Y de usted pueden hacer lo que acabo de decir el señor Diego Andrés Dovale, cruces de información complementaria. Entonces, a usted lo van a conocer tanto que prácticamente le van a decir, pues si no estoy exagerando, dejo claridad, pero prácticamente le van a decir, vea, hoy tiene que ir a comprar papel higiénico al de uno. ¿Ya? Enseguida le mandamos un taxi porque usted no tiene carro, hoy. ¿Ya? Eso es realmente a donde que pretendemos llegar con la 5G. Por eso hay tanto revuelo a nivel mundial, porque eso es llegar casi a muchos elementos privados y bases de datos y cruces de información muy, 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 muy importantes. No nos vamos muy lejos. Ustedes han visto en algunos establecimientos, lugares o similar, donde ya usted le escanean el código de barras de su cédula. ¿Lo han visto? ¿Alguno le ha pasado? ¿O para ingresar a algún establecimiento? O algún... Ah, muy bien, Luisa. ¿A dónde? La verdad no recuerdo bien el nombre, pero sé que en Medellín hay varios establecimientos que ya lo hacen. Muy bien. ¿Y por qué le escanean el código de barras? ¿Qué tiene esa información? Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la edad, obviamente el lugar donde se registró, que fue el lugar que visita. Pues realmente dice toda la información que tiene la cédula como tal. Yo por ahí estaba viendo hace poquito de, no sé qué tan cierto sería la renovación de la cédula de ciudadanía de Colombia, que por detrás traía como el código. No sé qué tan cierta sería esa noticia realmente, Mire, pero me dejó muy impactada realmente. les voy a dejar un dato. La cédula de ciudadanía de ustedes, tecnología del año 2000, pucha, se me olvidó el dato, 2006, si mal no estoy, no, 2000, creo que fue el año 2000, la tecnología. Esa tecnología utilizó códigos de barras. Esos códigos de barras realmente son, para mí, conceptos mejores que un QR, ¿ya? Pero son códigos de barras encriptados que manejan información y las cédulas ciudadanas ustedes tienen hasta albergados 1.000.000 de variables. El problema del 1.000.000 de variables es que en Colombia subutilizaron esa tecnología. Ese realmente es el problema. Y como bien lo dice, no sé quién fue, solamente tiene la información básica de la cédula como tal, o sea, de lo que aparece en el mismo cartoncito, correcto. Adicional, usted puede también acceder a las huellas dactilares de la persona y los registros civiles y de nacimiento de esa persona, pero simplemente vuelve y juega con información adicional y con permisos restrictivos que son obviamente avalados por la misma registraduría. Entonces, esas cédulas sí tienen mucha más información. ¿Qué pasa? Se ha hablado mucho de entrar a la tecnología chip de las cédulas, correcto. Y es algo muy válido, muy interesante. Pero difícilmente van a cambiar esa tecnología ahorita, antes de los próximos 3, 4, 5 años, porque obviamente ahorita después de esta pandemia el gobierno no quedó como muy bien económicamente como para poderse incluir en otros elementos de bases de datos y de meterse en el tema 5G. Pero sí son necesarios, ¿ya? Entonces, digamos de que a un futuro mediano, tal vez sí, Luis, lo vayan a hacer, pero no ahorita, porque realmente estamos utilizando las cédulas y para la muestra un botón. Elementos tan importantes como en los pasaportes, el código nuevo, el código de los pasaportes nuevos, vigente desde el año 2013, es muy, muy, muy importante. Es el código alfanumérico, y ese código alfanumérico también registra, soporta unas bases de datos bastante extensas y a nivel internacional. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que se pretende en general, poder
contrarrestar y, como dicen los espías, triangular información con el fin de que usted pueda convertirse en ese punto dentro de la red que les brinde información de conocimiento general de segmentación de clientes. O sea, esto es un mundo comercial, esto es un mundo capitalista, esto es un mundo real. Correcto. Entonces, básicamente es eso, muchachos. Ahí la importancia, ¿sí? Pues sí, todas las antenas generan radiación dañina para la salud humana. Eso el cuento de la 5G es simplemente una de las formas de empezar a tumbar la plataforma. Pero eso téngalo por seguro que eso tiene su trasfondo, ¿ya? Entonces eso no tiene tanto que ver por ese lado. El señor Mauricio Cañón que nos escribió en el chat. Bueno, muy bien, después de la tertulia, que venga la calma. Entonces, ¿qué pretendemos? Yo simplemente entonces hoy voy a cortar un poquito el tema, pues ya que me extendí tanto contándoles chismes, hombre, eso ustedes sí lo ponen a uno chismosear muy bueno, ¿sí ven? Ah, canzones. Bueno, entonces, el tema de propuesta de valor, que era lo que nos compete el día de hoy. Ya viendo algunos elementos de bases de datos, que son muy importantes, obviamente, que ya se los había comentado. La idea es de que entendamos qué es la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que hace que el cliente se incline justamente a la toma de decisión de su producto o su servicio. La propuesta de valor tiene 3 características fundamentales. Debe ser relevante, que sea claramente visible, que sea creíble, yo no voy a vender mentiras, eso se los he dicho en repetidas ocasiones, y finalmente que sea diferente con respecto a todo lo que hay en el mercado, ¿correcto? Y obviamente nosotros tenemos que buscar es solucionar problemas, necesidades, gustos o preferencias de nuestro cliente. Por eso la propuesta de valor es tan importante a la hora de que el cliente tome una decisión. Entonces, ahí es donde viene el tema que le toca, por ejemplo, la señorita, no me acuerdo quién fue, Nicole, no, aquí nos habló ahorita del vivero forestal, Elizabeth, creo que fue, del vivero forestal. Entonces, si ella me dice, no, ¿cuál fue la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de valor de su empresa? Vender especies nativas y maderables de la zona de la zona cundiboyacense. ¿Ves? Y entonces, y el resto de viveros no venden la misma joda. ¿Ya? ¿Por qué el cliente debe inclinarse hacia ti, señorita Elizabeth? Esa es la pregunta, eso es el cuestión. Eso es lo que tú tienes que diligenciar y hacer, ¿vale? Entonces, esa es la propuesta de valor finalmente en términos resumidos. Hija. ¿Aló? ¿Qué me hablaste? ¿Qué me dijiste? No, que sí, profe, que listo. Hola. Está bien. Ah, bueno, vale. Bueno, está bien. Entonces, esa es la propuesta de valor, por ejemplo, en el caso de la señorita Elizabeth. ¿Sí? Muy relacionada con el factor diferenciador, señor Mauricio Cañón. Mauricio Cañón nos dice que si la propuesta de valor está relacionada con el factor diferenciador, demasiado relacionada, porque es que usted en el factor diferenciador prácticamente está dando un elemento que ayuda al cliente a tomar la decisión de por qué irse o inclinarse hacia usted. Ya, muchísimo que ver. Pues recuerden las preguntitas básicas que teníamos en ese lienzo, que miren lo que estaban diciendo las preguntitas básicas. Las preguntitas básicas hacían alusión a, qué pena muevo esto para poderles leer. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? ¿Qué problemas estamos ayudando a resolver? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Qué tipos de productos ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? Correcto. Y básicamente eso es la descripción general de lo que estamos haciendo, pero obviamente acá es donde entra el factor diferenciador. Metiendo el factor diferenciador tenemos una muy buena propuesta de valor, ¿ya? Porque ahí es donde vamos a empezar a diferenciarnos con respecto a nuestros competidores más cercanos. ¿Hasta ahí vamos claros o preguntas, dudas o inquietudes? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Échela, échela. Profe, entonces, siguiendo esa idea, estaba pensando, ¿uno busca al cliente o el cliente busca a la empresa? Bueno, entonces es el santo grial realmente de las ventas, hermano. Yo busco que mi cliente me conozca y me reconozca para que a su vez
me busque. Y en esa medida el cliente compra lo que yo le ofrezco, más no compra lo que le vendí. Uno de los parámetros fundamentales de las nuevas estrategias de mercado y de comercialización es esa. Quitarle ese rayón que tienen, y en especial los paisas, de decir, yo tengo que crearle la necesidad del cliente. Güey, pucha, para eso sí son buenos los paisas. Pero dicen de que, no, es que le vendo un hueco, sí, le vendo un hueco. Pero en las nuevas tendencias, hoy tenemos clientes mucho más tecnológicos, mucho más sofisticados, mucho más conocedores, clientes que sin importar la edad tienen acceso a redes y pueden encontrar muchísimo valor en ellas. Entonces pueden encontrar muchísima más información que antes, ¿correcto? No, le voy a poner un caso bien particular y es propio. Mi papá tiene 76 años. 76 años. Y el viejo se mantiene en internet buscando y revisando cosas. O sea, y cada vez que va a comprar, busca cuál es el sitio donde puede encontrar más barato y mejor. O sea, y es un viejito de 76. Entonces, miren, muchachos, que si a esas vamos, nosotros no podemos ya empezar a pensar de que es que yo tengo que voltear al cliente a que me compre obligatoriamente o sencillamente hacer que el proceso de venta quede forzado. Es decir, yo le vendí al cliente esto, ¿ya? Porque vienen las reparaciones, vienen las reclamaciones, vienen las garantías y vienen elementos como la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene ciertos derechos del consumidor que son avalables y justificables en un momento determinado, que muchas veces desconocemos nosotros, como muchos de ustedes como estudiantes. Entonces, miren que ahí es donde nosotros tenemos que dar cabida específica a reconocer muy bien al cliente y empezar a perfilar al cliente. Cuando nosotros estamos metidos en este cuento de crear empresa, tenemos que ser muy realistas y saber que el cliente sabe a veces mucho más de lo que creemos que sabe, ¿ya? Entonces, obviamente, el cliente no tengo yo que obligatoriamente buscar al cliente, sino darle la información al cliente para que él tome la decisión de comprar lo que yo le vendo, lo que yo le ofrezco. Por eso es que cuando estábamos viendo el tema de segmento de clientes, habían elementos o variables importantes, por ejemplo, qué lugares frecuenta y cuáles son sus gustos o preferencias, o sencillamente cuáles son sus grupos de interés. Cuando hablamos de grupos de interés, por ejemplo, es a qué personajes siguen, cuáles son sus influenciadores. Ya eso también lo pueden buscar en redes sociales puntualmente de un cliente. ¿Por qué razón? Porque a la medida en que ustedes generen contenido de valor en sus propias redes sociales, están atrayendo clientes que van tras la búsqueda de una información que sea complementaria a sus productos y finalmente terminan consumiendo parte de esos productos o sencillamente empiezan a fidelizar marca. Esas son estrategias básicas de hoy en día en temas de mercado y sobre todo en marketing digital, ¿correcto? En el marketing específico presencial funciona exactamente igual. Por eso es que las grandes empresas patrocinan conciertos, por eso es que las empresas hacen eventos especiales específicos de promoción, por eso es que las grandes empresas también tienen un CRM, un Customer Relationship Management, que les ayuda a conocer y reconocer muy bien los elementos del cliente, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, y que justamente nos va a llevar a conocer el relacionamiento puntual con nuestros clientes, ¿ya? Entonces, básicamente, yo tengo que perseguir es que el cliente esté informado de mi producto de manera constante y que busque constantemente información de mí y de mi producto para que pueda tomar una mejor decisión de acuerdo a lo que hay en el mercado. ¿Soy claro, señor Diego Andrés Dovale? Sí, sí, profe. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces acá hay un elemento muy interesante para empezar a encontrar. Es una herramienta que es básica, que la pueden encontrar también en internet, aplicación o similar, que es el lienzo de propuesta de valor. El lienzo de propuesta de valor es
Es muy similar al tema Canvas, y se usa bastante, sobre todo en temas comerciales, de ventas, pero lo quise traer a colación porque este lienzo de propuesta de valor ayuda mucho a empezar a identificar algunos elementos de valor para el cliente. Los clientes son movidos o influenciados especialmente, no únicamente, especialmente por estos tres elementos: por alegrías, por unas tareas permanentes del cliente y por frustraciones. En la medida en que yo empiece a encontrar en mis bases de datos, por eso era que yo quería tocar el tema de bases de datos, a reconocer cuáles son las alegrías, tareas del cliente y frustraciones del cliente, puedo empezar a reconocer cómo le puedo generar valor a mi cliente. Cómo también me ayudo con el factor diferenciador que ya encontré de mi competencia, cómo le puedo, uno, alegrías, cómo le puedo generar o crear alegrías al cliente, cómo le puedo brindar productos y servicios que le faciliten las tareas cotidianas al cliente, ¿sí? Y cómo, Oscar, en pantalla, no, muy bien. Y cómo aliviar las frustraciones de ese cliente puntualmente. ¿Soy claro? ¿Cómo vamos hasta ahí, señores? Preguntas. Hola, hola. No, ninguna, todo Señorita claro. Lina, que no la he escuchado hoy. Hola, Dinos, profe. cuéntenos. ¿Te es claro o no? Sí, es claro, pues obviamente que para llegar a este punto uno tendría que tener ya todo súper bien definido para que le sea mucho más fácil, pues tratar Tiene de... trabajo por delante, hija, tiene trabajito. Sí, claro, eso es bastante extenso. Órale, bueno, muy bien. Aunque sí tengo una pregunta, Interesante. y es como, Échela. ¿cómo podríamos de cierta manera empezar a crear una base de datos con personas que no conocemos? Buenísimo. Las bases de datos parten justamente de un contacto, sea propio o ajeno. Eso se denomina también, la forma de abordarlo se llama, o normalmente es conocida como abordaje en frío. Correcto, correcto. Entonces, la idea de los abordajes en frío tienen también sus técnicas de cómo empezarlos a abordar, y yo creo que muchas veces ustedes también los han abordado en frío y cómo los han empezado a contactar tanto por redes sociales o similar. Yo siempre tengo un ejemplo muy típico de una idea estúpida, y me van a perdonar si alguno de ustedes lo ha hecho, pero es una idea estúpida, de algunos multiniveles que empezaron con el cuento frecuente en redes sociales, en Facebook especialmente o en Instagram, que empezaban a poner el típico título por el Messenger. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Lo han recibido alguna vez? Dígame, dígame. Ay, ¿O sí, soy el profe. único que lo ha recibido? No, es verdad, sí. Ah, estúpido, porque se volvió tan recurrente, tan cansón, tan mamón, que muy pocos le paran bolas. ¿Ya? Entonces, fue una técnica que en su momento puede haber generado un cierto interés, pero hoy en día no genera interés. Ya uno sabe inmediatamente qué le van a ofrecer, ¿sí? Si no es un multinivel, le van a ofrecer un producto en general. O sea, hoy en día las tendencias no son a preguntar, qué pena, un segundito, muchachos, les pido un segundito que tengo que conectar la batería. Vale, denme 2 segunditos. Ahí les interrumpo un segundín. Listo, de nuevo. Entonces, ¿quién estaba contestando a Luisa? Creo que era. No, profe, a mí, a Lina.
Hola, Hola, profe. Lina, entonces cuéntame, ¿qué era lo que te estaba diciendo? Pues Fue que perdí el internet un segundo. que pues yo le pregunté que cómo hacía uno para Sí, el abordaje en frío, ya. Entonces, esta gente utiliza esas técnicas y esas técnicas fueron en su momento tal vez algo interesante porque era nuevo para el tema Messenger, pero rápidamente se quemó y la gente no cambió el discurso. ¿Qué pasó? La gente perdió interés y aún así hoy siguen tratando de abordarlo un igual. O sea, es increíble. Son demasiado tercos. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que tú cuando haces un abordaje en frío debes reconocer qué esperar de ese tipo de cliente. Entonces, como dice el cuento, entre más información tengas, mayor poder tienes para poderlo abordar. Y ahí es donde empieza también la forma de hacer un perfil antropomórfico de la persona que te permita reconocer algunas cualidades o sitios de interés o elementos de interés que puedas ofrecer. Hay unos elementos gancho que consideramos anclas que son muy interesantes a la hora de hacer este tipo de abordajes o de contactos. ¿Cuáles son? Entonces, poder reconocer o generar grupos de interés. Recuerda lo de segmentación del cliente. Entonces, en ese gran embudo del mercado, ¿ya? De los clientes totales, hacer varios grupos de interés donde tú puedas clasificar, por ejemplo, qué sé yo, no me voy a atrever con el tema del vivero, una necesidad locas que se me ocurran en el campo. Entonces, por ejemplo, personas que les encante el tema bonsai y que sean seguidores de temas bonsai. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú empieces a publicar blogs o información acerca de bonsai. Y tú no vendes bonsai, ¿cierto? Tú vendes o tienes un vivero forestal. Pero también encuentras que hay un gran grupo de interés en torno al tema de frutales. Entonces, y hay seguidores del tema de frutales y hay compradores de frutales y similar, y hay personas con fincas de frutales. Entonces tú creas un grupo de interés también de temas frutales. Y en ese grupo de temas frutales adicional, te das cuenta que muchos empiezan a comercializar sus frutales ahí. Entonces tú les generas una tienda virtual de frutales y les haces una tienda virtual gratuita de frutales. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás vendiendo frutales? No, le estás generando una plataforma donde ellos empiezan a abordar esa plataforma para enviarte información y empezar a generar bases de datos. Pero aún mejor, tú también puedes controlar tu imagen publicitaria y empiezas a correlacionar y empiezas a meter, por ejemplo, elementos diferenciadores como la tienda para la comercialización de los productos o de las plántulas de tu vivero forestal. ¿Sí soy claro? Entonces, casi que no es aborde al cliente, sino dejar que el cliente te aborde para tú contactarlo. Que el cliente te arroje la información para tú tener base de interés de cómo contactarlo, de manera mucho más objetiva y directa a lo que él puede necesitar. Soy claro, señores, esa es técnica, pues. ¿Te queda claro, señorita Lina, o no? más o menos, profe. Más o menos, que no, tranquila. Pues porque es que, o sea, sí, yo entiendo que tengo que abordar el cliente y mirar pues otros gustos y asimismo como tratar de atraerlo con la información que yo le brinde, sí. Pero mi pregunta es cómo poder llegar a, pues como a expandirme tanto de tener mucho conocimiento de muchas personas. ¿Sí me hago entender? Expansión. Muy bien. Entonces, la expansión se logra a partir de lo que te acabo de decir. Elementos de influencia. Una. Esa es una de las estrategias básicas. ¿Correcto? Y creo que esa fue un poquito clara. Es decir, tú generas vínculos de interés, que la gente empiece a contactarte por esos vínculos de interés y ahí empiezas a captar información de bases de datos. Creo que ya te quedó clara o no. Sí, profe, sí. Bueno, 2. Búsqueda de información y bases de datos complementarias. ¿Ya? Entonces, tú puedes empezar a buscar en el mismo directorio telefónico, en las mismas redes sociales, empezar a buscar personas con ciertas afinidades.
Tú también puedes redirigir información y publicidad paga, por ejemplo, por Facebook. Tú también puedes comprar bases de datos en cámaras de comercio, correcto. Tú también puedes comprar bases de datos de entidades específicas del Estado que te venden información de las personas, correcto, para hacer temas estadísticos. Entonces, hay elementos que te pueden ayudar a ampliarte. Las técnicas más básicas que uno utiliza son el tema de redes sociales y compra de segmentación de clientes, que es lo que más hacen, por ejemplo, aquellos que están vendiendo en redes sociales, que por ejemplo aquí creo que hay varios que venden en redes sociales y que hacen una segmentación de clientes. Vea, yo quiero llegarle con esta información a personas que vivan en Medellín entre los 18 y los 24 años de edad y que en especial tengan como afinidad estos y estas palabras claves o estas palabras de interés. De una vez le están haciendo los filtros. Entonces, ese tipo de información, tú tienes que orientarla, que te den una respuesta o una retroalimentación, un feedback en torno a la publicidad. Eso es lo que hace que tu información sea efectiva, el feedback, la alimentación que el cliente te puede dar. De lo contrario, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Qué se hacía anteriormente? Anteriormente, sencillamente, que tenía una base de datos del directorio telefónico mamotretudo blanco, que tal vez algunos de ustedes ni conocieron, y ese mamotretudo blanco, sencillamente empezaban uno por uno, varias personas en un call center a llamarlos, venga señor, ¿usted será que nos puede informar tal cosa? Y vea, es que a usted le interesa tal tipo de productos. Y obviamente hay muchos que no, y esos no, pues encontrar uno que sí. Y así se hacía típicamente, hoy en día no. Hoy en día se utiliza ese elemento y esa palabra que les dije ahorita, revenue. Es muy importante que busquen qué es esa palabrita, en qué consiste y cómo se hace. ¿Ya? Pero no se los voy a pastelear. ¿Soy claro, señorita Lina? Sí, profe, ahora sí. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, continuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, darle solución a las alegrías, solucionar las tareas del cliente y buscar satisfacer o aliviar las frustraciones del mismo. ¿Listo? Acá les tengo un ejemplo. Por ejemplo, en una empresa que estaba trabajando con temas hoteleros, en venta y suministro de algunos software hoteleros de páginas blancas para llamar a la gente y asustarlos. Mucha gusana salvizame, por Dios bendito. Muy bien. Entonces, miren lo que tenemos acá. ¿Cuáles son los elementos que le generan alegría al cliente? Esta fue una identificación que hizo una empresa de software hotelero, básicamente. Entonces, encontraron que obtener buenas ganancias, eso le generaba alegría a los clientes, que eran los establecimientos y agencias turísticas. Eso era lo que a los que ellos le vendían, agencias turísticas. Entonces, el cliente de ellos eran las agencias que les compraban el software puntualmente. Entonces, obtener buenas ganancias. Los recursos tienen un buen precio. Los recursos son los elementos del portafolio de servicios, ¿correcto? Algo que tenía que les generar alegría era contentar a los clientes. ¿De quiénes? De las agencias de viaje, ¿cierto? Y las agencias de turismo. Entonces, contentar a los clientes puntualmente. ¿Cómo ellos planteaban satisfacer esas alegrías? Entonces, mediante una página web para ampliar el conocimiento de la empresa, mediante conseguir un proveedor que proporcione buenos precios, un proveedor de qué, de los elementos que vendía la agencia, y conseguir descuentos especiales. Y estamos hablando de una empresa de software. Y miren que estaba pensando en conseguir proveedores que les dieran buenos precios. ¿A quiénes? A los clientes, que eran las agencias turísticas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles eran las tareas que tenían? Vamos a ver el tema de tareas. Mejorar el negocio, crear una página web, establecer una mayor confianza con los clientes. Entonces, ellos entraban a generar, por ejemplo, una presentación de hoteles increíbles, viajes planificados y vuelos a buen precio. Eso era parte de lo que ellos querían plantear. Y los aliviadores de frustraciones, ellos encontraban que recurrentemente las agencias tenían no encontrar nuevos destinos, no conseguir el objetivo esperado y no contentar al cliente. Y para eso pretendían poder ver los productos de manera online antes de ir a la tienda, personalizar la confianza muy profesional y poder visitar la página web desde la casa. Encontramos que ese software
que ellos llegaron a implementar era un software que brindaba esas alternativas y brindaban de una vez la creación de página web por plantillas para los clientes de las agencias de turismo. Pero digamos de que es un ejemplo que posiblemente pues a muchos de ustedes no les aplique, pero es como para que ustedes vean de que cada alegría, la idea es tratar de darle una solución o un mejoramiento a partir de lo que yo ofrezco, y cada frustración y cada una de las tareas que puedo identificar normalmente en mis clientes de manera recurrente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la actividad que necesito que me hagan? Pues, bueno, ¿cuál es la actividad que quiero que hagan? Esta. Quiero que me levanten un lienzo de propuesta de valor. Tranquilo, sé que no han llegado, no tienen muchos ni el concepto todavía claro, ni han validado el concepto por todas las herramientas, y ya les estoy hablando de que tienen que hacer un lienzo de propuesta de valor, sí, frescos. Aquí pueden utilizar cualquier propuesta de valor de cualquier empresa. La idea es que quiero que cojan la metodología, ¿correcto? Cojan la metodología y hagan este liencecito, no más. Esa es la tarea que tenemos para el próximo jueves. ¿Soy claro, señores? Como tarea la necesito digital, ¿ya? Y acá para compartir, no me la manden. ¿Soy claro? Sí, profe. Profe, para el jueves. ¿Cómo? Para el jueves. Sí, señor. El próximo martes no tenemos sesión. Listo. Órale. Entonces, ¿estamos de acuerdo, señores? David Ocampo. Sí, sí, señor. Ah, ok, listo. Bueno, muchachos, no siendo más por hoy, muchas gracias por su atención. Espero todo haya quedado claro. Pues me pareció sabroso tanto paréntesis, aunque la verdad esto pensaba hacerlo de una vez hoy acá, pero bueno, la idea es tampoco atosigarlos pues 2 sesiones seguidas de hasta las 8, no aguanta. Entonces, pues los preferí dejar hasta las 7:30 hoy, ¿vale? Bueno, muchachos, muchas gracias. Igual trataré de subir esta a YouTube, porque creo que también es importante esta. Entonces, en los próximos días les estaré compartiendo el enlace, ¿vale? Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Chao, profe, Les gracias. quiere. Profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, profe. Muchas gracias.